Bueno, hoy 9 de diciembre es el Día Internacional contra la Corrupción, una efeméride global que busca hacer conciencia a los gobiernos de todo el mundo y a la sociedad también sobre la importancia de combatir este flagelo que pues no solo debilita la calidad institucional, sino que en muchos de los casos también desvía miles de millones de dólares hacia sitios indebidos. Aquí más información. El mundo enfrenta la plaga de la corrupción, uno de los mayores retos para muchas generaciones que amenazan la prosperidad y la estabilidad internacional. La corrupción atrofia el desarrollo social, a las instituciones democráticas, al Estado de Derecho, inhibe los procesos de paz, agrava la pobreza, facilita el uso ilícito de recursos y proporciona financiación para los conflictos armados. El 31 de octubre de 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención contra la Corrupción, que entró en vigor en diciembre de 2005 para crear conciencia y enfrentar esta lacra, y designó el 9 de diciembre como Día Internacional para combatirla. La lucha contra este delito es un derecho y una responsabilidad de todos y que solo a través de la cooperación y la implicación de las personas e instituciones se podrá superar su impacto negativo. Y en donde en el caso mexicano todavía me parece más alarmante porque está tan extendido el fenómeno que se vuelve un problema, digamos, social, donde estas frases tan lapidarias del pasado pareciera siguen siendo muy vigentes, de que un político pobre es un pobre político, por ejemplo, o el que tranza no avanza, retrata un contexto mexicano donde el fenómeno de la corrupción está muy extendido e incluso pareciera socialmente normalizado. Y eso sí me parece un problema muy importante, porque entonces se vuelve más difícil ser efectivo en la manera de poder atacarlo. Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y de México Evalúa, advirtió que hay pocas protecciones para quienes no incurren en actos de corrupción. Ni en su trabajo, ni en la propia seguridad personal, que los lleve a dar un paso al frente y con valor poder denunciar los actos de corrupción. Cuando vemos recurrentemente los problemas mayúsculos de impunidad que hay sobre este fenómeno, termina pasando esta inevitabilidad o esta percepción de que ¿para qué digo algo si no va a pasar nada? La corrupción es un fenómeno social, político y económico que socava las instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales, pervertir el imperio de la ley, crear atolladeros burocráticos cuya única razón de ser es la de solicitar sobornos y desalienta la inversión extranjera directa, y a las pequeñas empresas nacionales resulta a menudo imposible superar los gastos iniciales requeridos por la corrupción. Cuando, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación detecta presuntas responsabilidades en todo el camino administrativo, prácticamente muy poquitas llegan al Tribunal de Justicia Administrativa de manera exitosa. Los créditos fiscales, es decir, las multas que se determinan por problemas potenciales de corrupción, no se cobran. De las denuncias, de las más de 1000 denuncias que se han establecido, menos de 10, es decir, menos del 0.09% han causado una sentencia condenatoria. De acuerdo a Transparencia Internacional, México pasó a ocupar la posición 130 en 2019 a la 124 en 2020, entre los 180 países evaluados, a la par de naciones como Bolivia, Kenia, Kirguistán, Pakistán y por encima de Azerbaiyán, Gabón, Malaui, Mali y Rusia. Según el INEGI, el costo de los actos de corrupción en México al realizar pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades en 2021 ascendió a 9.500 millones de pesos. Heraldo Media Group, Luis Pérez Curtado. Bueno, pues ahí está el contexto que nos presentaba mi compañero Luis Pérez Courtad. Vamos a analizar el tema y saludo con mucho gusto a la doctora Mariana Cendejas, profesora e investigadora de la Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización del TEC de Monterrey. Muchísimas gracias, doctora. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Manuel. Encantada estar nuevamente con ustedes. Y pues justo en la conmemoración de este Día Internacional contra la Corrupción, que pues yo creo que en México hay
nada que celebrar. Totalmente, y además que era uno de los principales estandartes del presidente Andrés Manuel López Obrador, el combatir la corrupción. ¿Cómo vamos en ese panorama, doctora? Pues fíjate, ya lo explicaban ustedes en la nota, ¿no? Nosotros, a los ojos internacionales, estamos estancados en estos 31 puntos de 100 posibles ya hace 5 años, ¿no? O sea, no pasamos de ahí, estamos en la posición 124 de 180, de nuevo, ¿no? Con 31 puntos, esto es que no pasamos ni de panzazo. Pero ¿cómo estamos también aquí en México, no? En México hay muchos instrumentos y muchas encuestas y muchas maneras de medir la corrupción. Una de ellas tiene que ver justamente con la percepción, Manuel. O sea, yo te pregunto lo que tú sientes, ¿no? Claro. Yo te pregunto, oye, Manuel, ¿qué piensas? Si la corrupción ha aumentado o ha disminuido. Es lo que tú te imaginas, ¿no? Y otra cosa distinta es cuando la gente te pregunta si has sido víctima de corrupción, ¿no? Si has participado en un acto de corrupción. Y en estas dos mediciones que mide el INEGI, en una encuesta que se llama la encuesta de calidad de impacto gubernamental, pues estamos prácticamente también en las mismas. Fíjate que en esta encuesta, en la última que se publicó este año y que midió lo que sucedió en 2021, pasamos de un 87% a un 86.3% de personas que pensaban que los actos de corrupción son muy frecuentes en su entidad federativa. O sea, no mejoramos nada. No mejoramos nada, o sea, casi un 87% de la población sigue pensando que los actos de corrupción son muy frecuentes en su entidad federativa, ¿no? Entonces ahí vemos que tampoco estamos avanzando en el tema de percepción. Luego en el tema de incidencia, ¿no? Ya realmente en la tasa de víctimas, pues si bien hay una ligera mejora como de un 6%, pues la tasa también sigue siendo muy alta y una mejora de un 6%, pues no nos dice como de, uy, vamos a levantar las campanas al vuelo. Esta mención del 6% que te estoy mencionando, Manuel, es un promedio nacional. Pero si nosotros nos fijamos luego en lo que pasa en las entidades federativas, es como para irnos para atrás y te voy a dar este dato, a ver si tú no te vas para atrás como yo también me fui para atrás. En el tema, fíjate, de tasa de prevalencia de corrupción, esto es, las víctimas de corrupción, en el estado de Tabasco, cuna de nuestro presidente López Obrador y también de nuestro secretario de Gobernación, esto tuvo un aumento del 87.1%. La tasa de víctimas, o sea, esto es una locura. Te digo, si bien a nivel nacional hubo una reducción de 6%, hay unos aumentos. O sea, el de Tabasco a mí me parece una cosa, pues, espeluznante, ¿no? Un aumento del 87%. Pero luego tenemos otros casos a la baja, ¿no? En esta tasa de prevalencia. Por ejemplo, Nayarit, que se redujo en un 38%, ¿no? Entonces, creo que es bien importante también, Manuel, que nos fijemos, o sea, que no nos vayamos nada más con el detalle de lo que está pasando a nivel nacional, sino que también pongamos ojo en lo que está pasando en las entidades federativas, donde puedo decir también que salen en el tema de percepción, pues con buenas mejoras, pues Querétaro, ¿no? Querétaro, Yucatán, que son estados que mejoran también en estos índices. Pero el resumen es, Manuel, o sea, no vamos bien. O sea, estos años en los que el presidente se ha cansado de decir que las escaleras se barren de arriba para abajo y que ya no existe corrupción en nuestro país, pues nada más hay que también ver el caso de Segalmex. No, bueno. Y o sea, sí, una locura. Abordar el tema o la palabra corrupción es un abanico muy grande, porque es desde darle una mordida a un policía, desde dar dinero para acelerar un trámite, pero también el desvío de muchos recursos si hablamos de millones de pesos, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezar? Porque es grandísimo lo que se hace, y empezando por la calle, por los funcionarios y por uno mismo en la sociedad. Claro que sí, por supuesto. ¿Dónde empieza la corrupción, no? O sea, ¿dónde es que no se combate? Y sí tiene que ver con un cambio de mentalidad, ¿no? Porque muchos de nosotros crecimos en ambientes corruptos. Claro. Pero que no sabíamos que eran corruptos, ¿no? O sea, lo supimos después y dijimos, chis, o sea, entonces está mal que yo invada el carril del trolebús para avanzar, ya sabes, ¿no? Ese tipo como de actitudes que luego parecen chuscas, pero que son, pues, ilícitas, no está mal. O sea, es atentar con la cultura de la legalidad. Entonces, creo que también lo primero, lo importante es también como tratar de educarnos, ¿no? De educarnos. O sea, cuando tú comprendes que un acto de corrupción es la obtención de un beneficio indebido de algo que se te confió, así a grandes rasgos,
pues ya como que te andas con mucho más cuidado, ¿no? Dices, ay, yo no debería usar la pintura que sobró de la oficina para pintar la pared de mi casa. Claro. O sea, está mal, porque esa pintura es para la oficina, ¿no? Y es algo que se te encargó, no es para tu casa. Entonces, cuando vamos cambiando esas mentalidades, vamos a poder ir haciendo algunos avances, ¿no? Pero otra cosa también tiene que ver con la voluntad política de combatir la corrupción, esta gran corrupción a la que te referías, Manuel. Ujú. ¿Qué está pasando justo también con el Sistema Nacional de Anticorrupción Anticorrupción. y los sistemas locales que la componen también, ¿no? Pues vemos que no hay voluntad política para que se conformen los sistemas. Y si existiese la voluntad política, bueno, ya se lograron poner de acuerdo los legisladores locales y entonces ya nombraron al fiscal o ya nombraron a los magistrados, o ya se integró el comité de selección para nombrar a los comités de participación ciudadana, etcétera. Sí, sí, sí. Luego resulta que no les dan ni un quinto para operar. Entonces, pues así tampoco se puede. O sea, las cosas no suceden mágicamente ni se resuelven los problemas con una varita mágica. Hay que dotar de recursos a estos sistemas para prevenir, detectar y sancionar los hechos de corrupción, Manuel. Y eso, pues no está ocurriendo. Sí, no está ocurriendo. Qué importante análisis y lo que nos platica, doctora. ¿Hay alguna red social donde la podamos seguir? No, sí, claro que sí, pero mi red social es @Mariana Sendejas, así seguidito, pero también síganos en las redes sociales de la Claro. iniciativa, es @itac_mx, y ahí publicamos información interesantísima, y en nuestra página ya, Manuel, nada más para acabar este anuncio, Claro. tenemos justo investigaciones que tienen que ver con el sistema, uno específico sobre fiscalías anticorrupción, que vamos a publicar ya una actualización empezando el año que entra, uno sobre órganos garantes de la información, y otro precisamente sobre cómo funcionan los sistemas y su engranaje, ¿no? ¿Qué pasa cuando presentas una denuncia? ¿Qué pasa cuando va al tribunal? Etcétera, etcétera. Entonces están en nuestra página y yo les agradezco muchísimo esta invitación y pues que pasen.